Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente estamos aquí cumpliendo nuestra cita de todas las semanas, trayendo las mejores capacitaciones y charlas virtuales para los interesados en ampliar sus conocimientos en ganadería. Todo lo que tiene que ver con ganadería y los temas que rodean a la buena ganadería. Mientras damos paso a nuestra invitada de hoy, vamos a hacer los respectivos saludos y vamos dando espacio para que la gente se vaya conectando. Un saludo para Harold. Buenas noches. Desde Héctor Rivera. Nuestros invitados internacionales de siempre. Esperamos que nos vayan reportando sintonía. Nuestros amigos de Ecuador, de Brasil, de México, Panamá. Hoy una charla sobre las bases para iniciar un programa de mejoramiento genético con el profesional Diver Antonio Agudelo Gómez, quien ya está preparado para dar inicio. Desde Zipaquirá, nuestros proyectos locales, que siempre están muy atentos con nosotros. Roberto Valenzuela nos dice hola. Fabio Alberto Aguirre desde Filadelfia, Caldas. Raúl, buenas tardes para todos. Desde Cali, Germán Rodríguez también nos saluda. Dubán, también sabemos que siempre tenemos audiencia de los estudiantes, principalmente de medicina veterinaria y zootecnia y las áreas correspondientes a los temas que tienen que ver con ganadería. Siempre están con nosotros reportando sintonía. Desde Valledupar, desde Paujil, Caquetá, nos saluda Roosevelt. Desde Santiago, norte de Santander, Osías, buenas tardes, Codas y Cesar. Desde Barranca Bermeja, un saludo para todos ustedes. Bueno, también queremos enviar un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad CES, del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en especial los de quinto semestre, con el programa de curso de mejoramiento genético, quien hoy su profesor es el que nos está dando la oportunidad de conocer esta charla tan importante sobre el mejoramiento genético. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro especialista del día de hoy. Él es Diver Antonio Agudelo. Él es industrial pecuario de la Universidad de La Salle de Medellín. Tiene una maestría y doctorado en ciencias animales con énfasis en la parte de mejoramiento animal, mejoramiento genético animal. Es docente universitario hace más de 20 años y actualmente es profesor de la Universidad CES. Es miembro del Comité Técnico de Asobúfalos y además es un criador por excelencia, consultor en programas de mejoramiento genético en diferentes y variadas ganaderías del país. Divier, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación en la tarde de hoy. Divier. Carolina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de trabajo de GAN, a ustedes. Bueno, estamos acá para hablar un rato o un corto momento sobre lo que serían las bases para iniciar un programa de mejoramiento genético en general en cualquier sistema de producción animal. Posiblemente haremos más énfasis de interés que nos acoge hoy, entonces bueno, estamos prestos a participar y quedo atento a las instrucciones tuyas, Carolina, para que podamos continuar. Un saludo a todos los participantes y a todos los que hacen parte pues, de estas jornadas de capacitación que son un espacio muy interesante para todos. Claro que sí. En este momento vamos a dar inicio con tu presentación y al final, como ya es costumbre, vamos con una ronda de preguntas que las personas nos pueden ir dejando en los comentarios para resolver todas las dudas que tengan respecto al tema de mejoramiento genético animal. Adelante, bienvenido. Ok, bueno, muchas gracias. Un saludo cordial para todos los asistentes a esta charla. Les agradezco el hecho de que saquen parte de su tiempo para escuchar unos conceptos que ojalá sean provechosos y los puedan eventualmente aplicar en sus sistemas de producción animal o en sus ejercicios de su vida profesional para los estudiantes y para los profesionales que estamos en contacto directo con los sistemas de producción.
Como ya lo dijo Carolina, yo soy Divier Agudelo. He venido trabajando los últimos años en la parte de evaluaciones genéticas y de programas de mejoramiento genético animal en varias ganaderías en el país, particularmente con búfalos y también con otras ganaderías de producción bovina. Me desempeño como docente en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a quien también pues debo las gracias por facilitarme el espacio y el tiempo para estar acá con ustedes. Hablemos entonces un poco sobre cuáles serían esas bases del programa del mejoramiento genético para que lo tengamos en cuenta. Un programa de mejoramiento. Perdón, un segundito, Hola. te interrumpo. Sí. ¿Será que es que dejaste de compartir la pantalla y la presentación no la estamos viendo? Entonces, para que la volvamos a compartir, por favor. Claro. Espérate, Carolina, qué pena. No, tranquilo, esos son los gajes del oficio desde la casa. Ahí están. Sí, ya la puedes ampliar. Bueno, ahí sí la están viendo, Carolina, en la pantalla. Sí, señor, perfecto. Listo, continúa, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, realmente un programa de mejoramiento genético lo que busca desde el punto de vista biológico es en la población en general aumentar la frecuencia de los alelos o de los genes que codifican favorablemente para la característica de interés que se haya definido. Esto para decir que cuando uno va a plantear un programa de mejoramiento genético, lo primero que se debe hacer es definir cuál es ese objetivo hacia el que se le está apuntando, o objetivos, porque pueden ser varios en forma simultánea. Y después de definir ese objetivo, entonces lo que se debe hacer, o lo que se hace en general, es tratar de aumentar la frecuencia de los genes que codifican favorablemente para esa característica. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el fenotipo, que en última instancia es todo lo que podemos medir en un animal, bien sea producción de carne, ganancia diaria de peso, producción de leche, peso al destete, peso a los 12, peso a los 18 meses, porcentaje de grasa en leche, porcentaje de proteína en leche, dependen en un porcentaje del componente genético y en un porcentaje de los factores ambientales. Los factores ambientales son todo lo que no es genético. La precipitación, la temperatura, la humedad relativa, la alimentación, factores nutricionales, factores de manejo, factores sanitarios. Pero realmente lo que nos interesa acá es el componente genético. Y en ese orden de ideas, pues entonces tendríamos que buscar los individuos que tienen un mejor comportamiento productivo en unas condiciones ambientales adecuadas y tratar de reproducir en forma masiva esos individuos y paralelamente tratar de disminuir de la población o eliminar o impedir que se reproduzcan los individuos que no codifican en forma favorable para eso o para esas características. La charla la vamos a dividir entonces en estos 5 o 6 pasitos, muy sencillos, una breve introducción, un repaso de fundamentos biológicos de lo que es el mejoramiento genético, la genética, cómo se estructura un programa de mejoramiento genético, algunas aplicaciones y qué se necesita para iniciar un programa de mejoramiento genético, y luego pues vamos a dar espacio para las preguntas, y más que para preguntas, ojalá pueda ser un diálogo abierto con los participantes. Entonces, cuando decimos que lo que pretendemos aumentar, a modo de introducción, cuando decimos que lo que pretendemos aumentar son las frecuencias en la población de los genes que favorecen determinada característica, pues realmente tenemos que tener claros unos criterios de selección para definir cuáles son los animales que realmente se deben quedar en la finca como posibles reproductores y cuáles son los animales que definitivamente no tienen el mérito suficiente para ser usados como reproductores. Acá yo quiero hacer una salvedad. Recientemente, o en las últimas 2 o 3 décadas, se viene implementando en forma masiva y cada vez es más fácil hacer uso de las biotecnologías reproductivas, fertilizaciones in vitro, funciones foliculares ováricas, transferencia de embriones, inseminación artificial. Pero yo quiero hacer acá una salvedad y se las hago muchas veces a mis estudiantes. Y es que estas biotecnologías por sí mismas no son mejoramiento genético. Hay quienes asumen que porque
que están haciendo inseminación artificial o transferencia de embriones están haciendo mejoramiento genético, y no es así. Me explico. No necesariamente el hecho de que uno insemine o que uno haga una transferencia de embriones quiere decir que el animal o el semen que está utilizando realmente es un semen mejorador o que va a contribuir a mejorar los parámetros productivos o reproductivos del sistema productivo. Porque en teoría uno puede preñar una vaca con el semen del mejor toro del mundo para la determinada característica, pero también puedes preñar esa vaca por inseminación artificial con el semen de un toro comercial que no tiene ningún mérito genético. Lo mismo ocurre cuando se hacen transferencias de embriones o cuando se hacen pulsiones o lavados de algunas vacas, en donde simplemente porque aparentemente es muy bonita la vaca, ya el ganadero considera que es suficiente para hacer una inversión y para hacer el uso de las biotecnologías. Entonces no en todos los casos coincide con eso. Por eso es importante que realmente se reproduzca lo que tenga un mérito genético importante, y lo que no se debe reproducir, debe pasar a otro plano, no necesariamente al descarte, pero no necesariamente dentro del plan o dentro del programa de mejoramiento genético como tal. De todas formas, en los rebaños, todos los días o año a año hay que hacer unas tasas de descarte, tener unos reemplazos, entonces hay que tratar de tener claro cuáles son esos criterios de descarte para, en la medida de lo posible, eliminar los individuos que no son tan buenos y favorecer la reproducción de los individuos y permanencia en el hato de los individuos que tienen un mejor mérito productivo y reproductivo. Realmente la relación que nosotros tenemos con los animales es bien interesante desde épocas ancestrales. Esta imagen la tengo acá más como para hacer un recuento, para llamar la atención que ya no solamente tenemos los animales como individuos productivos, sino que en algunos casos entran a ser pues como también parte del acervo cultural y ancestral de las comunidades, y que además nos aportan elementos que son nutricionalmente fundamentales para el desarrollo de la especie humana como tal. Entonces realmente somos lo que somos como especie por nuestra relación con los animales, tanto por el consumo de las bebidas lácteas, como por el consumo de proteínas de origen animal, como por la relación que tenemos directamente pues con ellos. La clave en un programa de mejoramiento genético, para que nos vamos adentrando, es la varianza genética. Si en una población no existe varianza genética, realmente es imposible plantear un programa de mejoramiento genético. Hay quienes creen que el mejor programa o el programa más eficiente de mejoramiento genético es cuando todos los animales son homogéneos, cuando todos los animales son iguales. Si todos los animales son iguales, me voy a remitir aquí a esta gráfica para que lo tratemos para que tratemos de tener claridad ahí al respecto. Si todos los animales fuesen iguales y todos tuvieran un mismo valor, una misma media, y no existiesen animales hacia la derecha y no existiesen animales hacia la izquierda, realmente no se podrían hacer procesos de selección. Entonces, realmente, en la medida en que exista una mayor varianza genética, que exista una mayor diversidad genética, para un programa de mejoramiento genético es mucho más interesante y es mucho más fácil plantear un programa de mejoramiento genético. Y si además de esa varianza genética le sumamos también que hay una influencia ambiental, donde el ambiente también nos va a afectar la producción, entonces se nos va a ampliar el espectro y vamos a tener entonces individuos más hacia los extremos. Ahí es claro, y es que para que lo tengamos más o menos en una forma más clara, con un ejemplo, es que todas las hembras de todas las especies animales, se los decía ahora temprano a los estudiantes, tienen el potencial de producir leche. Ahora bien, ¿por qué, si bien todas tienen el potencial de producir leche bajo condiciones pues normales, no todas las hembras producen la misma cantidad de leche? Incluso dentro de una misma raza, no producen la misma cantidad de leche. Incluso dentro de un mismo sistema productivo. ¿Qué pasa si los animales, si yo tengo dos hembras
que parieron o que nacieron en la misma época, o sea que son contemporáneas, y además tuvieron su primer parto en la misma época, están sometidas a las mismas condiciones ambientales, a la misma nutrición, al mismo plan sanitario, al mismo plan de manejo, porque existen una hembra que produce más leche y una hembra que produce más leche si todas las condiciones ambientales son las mismas, si la edad es la misma, si el número de parto es el mismo, si el sexo de la cría que tuvo fue el mismo, ¿por qué una produce más leche que la otra? La explicación es muy sencilla, porque posiblemente, o posiblemente no, porque la que produce más leche debe tener unos genes o unos alelos que codifican en forma más favorable para esa característica, para la característica producción de leche. Lo mismo podríamos decir de dos terneros que nacen el mismo día y que son, asumamos que fueron levantados en forma artificial a los que a los dos se les dio la misma cantidad de lactorreemplazador o la misma cantidad de leche, y a los 6 o 7 meses que se vaya a destetar hay un ternero que tiene un mayor peso y hay otro ternero que tiene menor peso, y fueron sometidos exactamente a las mismas condiciones ambientales. Muy posiblemente el ternero que tiene un mayor peso, la explicación desde el punto de vista biológica que se da es que tiene los alelos o tiene unos genes que codifican en forma favorable para que ese individuo tenga un mejor comportamiento productivo o en algunos casos reproductivos. Entonces eso nos daría pie para tratar de identificar los animales que son superiores y los animales que de pronto no son tan buenos. Quiero acá hacer una salvedad, y es que no todos los individuos o no para todas las características los que están hacia la derecha son los mejores. Dependiendo de la característica que se vaya a trabajar o que se vaya a analizar, los mejores eventualmente pueden ser los que estén hacia la izquierda de la gráfica. Verbo y gracia, presencia de mastitis. Se sabe que la mastitis tiene un componente genético importante. Entonces, en todos los rebaños especializados en producción de leche, cada vez se buscan animales que sean menos propensos a la mastitis. O sea, animales que presenten menos mastitis estarían acá en la cola izquierda de la gráfica. Otra característica en la que eventualmente uno podría tratar de disminuir o de aumentar dependiendo de las condiciones del rebaño serían tamaño de pezón. Si en promedio las vacas de un rebaño tienen un tamaño de pezón muy pequeño, entonces pues deberíamos tratar de aumentar esa característica para que las hijas de esas vacas tengan un pezón que facilite la ordeñabilidad. Lo contrario sería un rebaño en donde haya vacas o existan vacas que tengan unos tamaños de pezones muy grandes, que tengan dificultades para que el ternero se atete, para que el ternero consuma calostro durante los primeros días y leche pues, en forma adecuada, o que incluso ese pezón pueda ser succionado adecuadamente por un equipo de ordeño mecánico, pues trataríamos de buscar la disminución del tamaño del pezón en esas características. Entonces, miremos que no todo lo de la derecha es bueno, no todo lo que está a la izquierda es malo, y necesariamente necesitamos que exista diversidad genética o varianza genética. La ganadería colombiana en general, esta fue una foto que tomé hace algunos años en Central Ganadera de Medellín, y creo que es un buen reflejo de lo que es la ganadería colombiana. La ganadería colombiana es una mezcla de diferentes razas, de diferentes grupos raciales, de diferentes cruces de sangre, en donde uno podría identificar animales que tienen algunas características más hacia carne, otros que tienen mayor característica hacia leche, otros animales más doble propósito. Entonces, realmente en Colombia no hay una uniformidad en general en el rebaño. No quiere decir que no hayan hatos que sí se hayan especializado y que sean muy uniformes y que tengan claro cuál es el proceso de selección, pero en general en Colombia lo que uno encuentra es una gran diversidad y una gran varianza de cruces y de mezclas. Gracias a los programas de mejoramiento genético, acá traigo varios ejemplos, se han logrado grandes avances, tanto en la parte de producción bovina como en otras especies. Acá traigo varias imágenes donde vemos cómo el cerdo ha cambiado muchísimo fenotípicamente, cómo ha cambiado la conformación de la canal,
pasando de tener apenas el 48% de carne magra en la década del 60 del siglo pasado a tener el 60% de carne magra. Eso gracias a que a procesos de selección, pero también van acompañados de unos planes adecuados nutricionales, unos planes adecuados de manejo, unas instalaciones adecuadas, unos planes sanitarios que permiten que esos animales tengan unos buenos comportamientos productivos. Pero indudablemente en cerdos el componente genético es muy importante porque algunas de esas características son de interés, son altamente heredables. Lo mismo ha pasado en cerdos con la parte del tamaño de grasa subcutánea y de área de ojo del lomo, donde vemos que acá estos individuos en la década del 70 tenían unas grasas subcutáneas muy generosas y ya hoy por hoy tenemos unos animales con unas grasas subcutáneas mucho menores, básicamente gracias a procesos tanto de nutrición como a procesos de selección y de mejoramiento genético. Lo propio ha ocurrido con el pollo de engorde. Miremos cómo era un pollo anteriormente de 43 días y miremos ya cómo es un pollo de 43 días. Cómo ha cambiado la conformación de esos individuos, siendo que sean más precoces, con un mejor rendimiento en canal, con una mejor proporción o un mayor tamaño de pechugas de carnes valiosas. Todo esto gracias a procesos de mejoramiento genético. Lo propio ha ocurrido también con la parte en ganadería de carne. Miremos acá a Palomo, o una de las fotos pues que más antiguas que se tiene acá del ganado cebuino en Colombia de 1927. Esta foto fue tomada de la revista, creo que de Fedegan. Y miremos que efectivamente hoy por hoy lo que se tiene acá ya son unos animales con unas masas corporales diferentes, con una conformación diferente, gracias seguramente a procesos de selección y de mejoramiento genético, apuntando a tener animales mucho más adaptados y mucho más adecuados para nuestras condiciones. Desde el punto de vista biológico, entonces vamos a tratar de explicar esto y resulta que dentro del genoma de los individuos pues existen, ya lo hemos mencionado varias veces, los genes. Y esos genes pues se definen como la unidad básica de la herencia que se transmiten de padres a hijos, pero ahí hay una cantidad de factores que pueden afectar la expresión de determinado gen, factores que los describió Mendel hace ya muchos años, como la dominancia, la recesividad, la codominancia, la epístasis, la heterosis, una cantidad de factores que eventualmente pueden sobreexpresar una característica o hacer que se vea menos evidente esa característica. Vamos simplemente a poner acá un ejemplo muy sencillo para que lo tengamos claro. Acá vemos un individuo, recordemos que nosotros somos individuos diploides, o sea que tenemos un cromosoma que nos lo transmitió por la línea materna y otro cromosoma que fue transmitido por la línea paterna. En el caso de la especie humana nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 del papá y 23 de la mamá, que nos transmitió pues el padre y la madre, y esos cromosomas vienen en pares, o sea, son homólogos. Acá, por ejemplo, podemos ver que para este gen hablamos de un alelo homocigoto. Homocigoto, ¿por qué? Porque tienen la misma forma alélica en los dos cromosomas, tanto en la línea del padre como en la línea de la madre. Acá hablamos de un individuo que es homocigoto pero recesivo, y acá hablamos de un individuo que es heterocigoto. Entonces acá tenemos solamente un par de cromosomas. Cuando tenemos ya dos cromosomas, miremos lo que ocurre acá. Este es un individuo heterocigoto, este individuo también es heterocigoto, esta individua, que esta es la hembra, también es heterocigota y la hembra es heterocigota. Miremos los tipos de gametos que nos puede dar este individuo. Me puede dar 4 tipos de gametos diferentes, lo mismo que la hembra, me puede dar 4 tipos de gametos diferentes. Ahora bien, existen muchas posibilidades de cómo se pueden aparear. Miremoslo acá. Este es un individuo que es el individuo heterocigoto de F1 por F1, ¿cierto? Ahora bien, yo tengo acá dos individuos que son homocigotos. Este es homocigoto dominante, este es homocigoto recesivo. Acá en la F1, cuando ellos se aparean, el individuo es heterocigoto, pero ¿qué ocurre cuando yo cruzo
un heterocigoto por otro heterocigoto, o sea, en este caso la F1 por la F1. ¿Qué me pueden hacer acá? Lo que pueden hacer acá es cualquiera de estos 16 individuos. Entonces, aparentemente, desde el punto de vista fenotípico, todos estos que están acá del mismo color se comportarían igual, fenotípicamente hablando solamente con el factor de dominancia y recesividad. Pero al momento de utilizarlos como reproductores, este individuo sí me va a transmitir eventualmente los alelos que yo estoy buscando, el A mayúscula y el B mayúscula, porque estos otros me puedo transmitir o el A mayúscula o el B, o el A minúscula o el B mayúscula o el B minúscula. Y así sucesivamente podemos tener una gran diversidad en las posibilidades de obtener individuos. Por eso cuando uno trabaja con individuos cruzados, los productos no necesariamente son los que uno está esperando, porque hay, además de estos factores, existe también otro factor que es la recombinación genética y otros factores de tipo biológico. Entonces las posibilidades son casi que infinitas. Acá estamos hablando solamente de dos genes particularmente. Ahora bien, en el genoma bovino se habla que pueden tener fácilmente más de 30.000 genes. Entonces imaginémonos las posibilidades tan amplias que hay de combinación. Son prácticamente infinitas. Eso hace que, me voy a tener en algún momento, que cuando uno cruza un macho con una hembra y sale un producto aparentemente interesante o aparentemente no, o un producto interesante, entonces después dice, bueno, volvámonos a parear. Y nace otro individuo completamente distinto al primero. Y dice, pero ¿qué pasó acá si supuestamente son hijos del mismo papá y de la misma mamá y son muy diferentes tanto en la parte fenotípica como en la parte de producción? De hecho, un ejemplo muy fácil de tener en cuenta es que en las familias numerosas, donde tenían 8, 9, 10 o 12 hijos, podían existir hijos morenos, hijos rubios, hijos blancos, hijos trigueños, y eran hijos del mismo papá y de la misma mamá, que sí, tienen algún parentesco y se parecen, que en los ojos, que en la nariz, que en las orejas, que tienen sus aires, pero en general son diferentes, y son diferentes por estos factores de cómo se heredan en forma independiente un gen del otro y cómo hay algún tipo de recombinación genética. Ya cuando vamos a plantear de la estructura de un programa de mejoramiento genético, tenemos entonces que tener en cuenta este diagrama para que lo entendamos y lo vamos a explicar uno a uno. Entonces, lo primero que hay que definir en un programa de mejoramiento genético es qué es lo que se desea mejorar, cuáles son los objetivos de ese sistema productivo. ¿Es aumentar leche? ¿O es aumentar sólidos totales de la leche? ¿O es aumentar grasa? ¿O es aumentar proteína? ¿O es en una ganadería de carne mejorar pesos al destete porque el negocio de esa finca es vender terneros de estetos? ¿O mejorar peso a los 18 o a los 24 meses porque el negocio del sistema o de la empresa es cebar los animales? Entonces hay que definir muy bien ese objetivo. Yo hablaba esta mañana con un ganadero que me llamó precisamente a hacer una consulta sobre la selección de un toro, y él me decía, Didier, es que a mí no me interesa el peso al destete, porque el peso al destete se ve muy influenciado por la leche que le produce la madre, sino que a mí me interesa realmente es el peso a los 18 o a los 24 meses, porque yo estoy cebando. Entonces a mí me interesa es, más que el peso al destete, me interesa es tener animales más pesados a los 18 o a los 24 meses. Entonces, para él es diferente al ganadero que se dedica a la cría y que vende destetos. El que vende destetos sí está pensando más en el peso al momento del destete. El cebador está pensando en que haya un mejor rendimiento de peso a los 18 o a los 24 o a los 30 meses, que también estaría asociado a un inicio de vida reproductiva más rápida y más precoz en las hembras. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que, como lo habíamos mencionado anteriormente, esa característica producción que se defina, pues va a depender
en una proporción de la genética y en una proporción de los factores ambientales. Lo que depende del componente genético lo vamos a llamar heredabilidad, o sea que realmente se transmite de los padres a los hijos, porque hay algunas características que tienen mayor heredabilidad, o sea que tienen mayor transmisión de los padres hacia los hijos. Hay otras características que no son tan heredables. Por ejemplo, las características reproductivas o asociadas a la reproducción, como lo son edad al primer parto, intervalo entre parto, número de concepciones por preñez o por gestación, producción de ovocitos, son características que no son tan heredables y que dependen más de factores ambientales. Hay otras características que sí son más heredables y que los factores ambientales, pues, si bien también tienen un efecto importante, pero ya los factores genéticos van tomando un mayor peso o una mayor relevancia. Entonces, una vez definido el objetivo del programa de mejoramiento genético de un sistema productivo, pues hay que partir de una población base, se definen las características y se realiza la evaluación. La evaluación genética es el punto crucial que nos permite identificar los animales genéticamente superiores. Una vez que yo tengo identificados los animales genéticamente superiores, se plantea y se van a definir ahí ya las estrategias para seleccionar esos animales. Bien sea que uno diga, estos son los que se van a utilizar como reproductores, y paralelamente cuáles son los que definitivamente no se van a utilizar como reproductores o como hembras reproductoras dentro del rebaño. Ahí hay que tener en cuenta algo importante, y es que esto se ve muy afectado por la eficiencia reproductiva que haya dentro del rebaño. Desafortunadamente en Colombia los parámetros reproductivos no son los mejores, y como los parámetros reproductivos no son los mejores, en la gran mayoría de los casos, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, cada que nace una hembra en un sistema de producción de cría, esa hembra eventualmente garantiza su permanencia dentro del rebaño, porque como reproductivamente no hay muchos partos, entonces no nos podemos dar el lujo de descartar hembras, porque si se empiezan a descartar hembras, entonces el inventario va a empezar a disminuir. Entonces, en la medida en que se mejore la eficiencia reproductiva, que se tenga mayor número de partos por cada 100 hembras, entonces podremos empezar a hacer mayor presión de selección o mayor descarte. Entonces se seleccionan esos animales y se programan apareamientos. Se programan apareamientos y nuevamente se evalúa y se hace nuevamente la evaluación genética y verificamos de cuánto fue la ganancia o el progreso genético. Entonces, si nosotros miramos, esto no tiene ningún punto de finalización, o sea, es un sistema o es un modelo que es cíclico, donde constantemente se tiene que estar evaluando, seleccionando, haciendo apareamientos, se evalúa nuevamente la población, se miden las características y vuelve y juega, o sea, son como las manecillas de un reloj, no tiene fin. De hecho, muestra de ello es que en los países donde empezaron a plantear programas de mejoramiento genético todavía no han llegado al límite y cada vez van mejorando más y cada año mejoran los parámetros productivos y reproductivos. ¿Por qué? Porque no han todavía llegado al límite o al techo. Les voy a plantear acá en esta diapositiva lo que, como plantean ellos, como plantean en Argentina, un programa de mejoramiento genético en ganado Angus. Lo primero que se necesita entonces son registros productivos y registros de pedigrí. O sea, necesitamos saber quién es el papá de quién, quiénes son los hijos y quién es su progenie, y además tener datos datos productivos, datos de pesos al destete, pesos al año, pesos a los 12, pesos a los 18 meses, o tener pesajes de leche si lo que se va a medir o lo que se va a mejorar es leche, o tener mediciones
de proteína, de grasa, de sólidos totales, de MUN, de lactosa, de lo que se quiera medir, o de marmoreo, de rendimiento en canal, o de área de ojo de lomo. Pero necesitamos datos constantes y datos que sean creíbles. Eso va a un banco, ellos lo llaman un banco nacional de datos, pero puede ser un banco o una central de almacenamiento de datos. En Asobúfalos, por ejemplo, esa información reposa es en la oficina de Asobúfalos, para posteriormente hacer ¿qué? Hacer la evaluación genética. Y la evaluación genética, entonces hace correcciones por sexo, por edad de la madre o por número de parto de la madre, porque yo no puedo comparar machos con hembras, porque yo no puedo comparar la producción de una hembra de primer parto con una hembra de segundo, de tercer, de cuarto, de quinto parto, porque la de cuarto, la de quinto parto ya es una hembra adulta, ya es una hembra madura, en cambio la hembra de primer parto apenas está iniciando su vida productiva, no ha terminado su desarrollo completo, entonces no se puede hacer ese tipo de comparaciones, por eso hay que hacer ese tipo de correcciones. Yo no puedo comparar machos con hembras, no puedo comparar, alguna cosa que es importante es que yo no puedo comparar una raza con otra. Bueno, sí se pueden hacer las comparaciones, pero no se podrían hacer unas evaluaciones objetivas. También lo que permite hacer la evaluación es obtener la variabilidad genética, ¿cierto? La heredabilidad y las correlaciones genéticas. Acá me voy a detener un momentico para hacer salvedad sobre la heredabilidad. La heredabilidad es una característica que es propia de cada población y de cada grupo racial y propia para cada característica. Uno puede tomar como referencia valores de heredabilidad de otras poblaciones que hayan hecho en otro país, en otras condiciones ambientales, pero lo ideal es poder disponer de la heredabilidad de la característica en la población local. Por ejemplo, me explico. Acá en Colombia, en las evaluaciones genéticas que hemos hecho para producción de leche y para producción de carne en búfalos, para mí ya es claro que la heredabilidad para la producción de leche de búfalas en Colombia es cercana del 0.30 o del 30%. ¿Qué me indica eso? Que el 30% de la producción de leche de una búfala depende de factores genéticos y el 70% restante son factores ambientales. ¿Cuál es el punto de partida para decir que la heredabilidad es un buen criterio para realizar procesos de selección? Hay diferentes parámetros o hay diferentes referencias por diferentes autores, pero básicamente se dice que si la heredabilidad es superior al 0.2 o al 20%, ya esa población para esa característica puede ser sometida a unos correctos procesos de selección y van a permitir obtener una buena ganancia genética o un buen progreso genético. Porque con valores inferiores al 20% de heredabilidad, al 15, al 10, al 5% de heredabilidad, realmente la respuesta a esos procesos de selección va a ser muy lenta en el tiempo y nos vamos a demorar muchas generaciones para poder lograr un cambio importante. Entonces, una vez que se hace la evaluación genética, sale el resumen de padres, ¿cierto? O sale el listado de los animales reproductores. De los animales reproductores no, sale el resumen de tanto de hembras como de machos con los valores genéticos y con las confiabilidades. Entonces aparecen unos animales positivos y unos animales negativos y con base a esa información, entonces se toma la decisión de cuáles realmente son los animales que deberían ser utilizados para ser reproducidos en forma masiva y cuáles son los animales que deberían ser descartados o que no se deberían utilizar como reproductores o como reproductoras dentro de la finca, o que podrían ser candidatos para ser utilizados para fertilización in vitro, para transferencia de embriones, incluso para clonaciones. Y esos son los criterios que utilizan otros países para exportar material biológico, para exportar semen, para exportar embriones que tienen un respaldo genético y que tienen un respaldo de una evaluación genética en el sistema de producción. Por eso los norteamericanos cada 4 meses sacan un catálogo de las evaluaciones genéticas que ellos hacen para Holstein y para Jersey, para Ayrshire, porque eso es lo que le da el respaldo a esos individuos. Y en cada evaluación ingresan animales nuevos.
animales que son más jóvenes y que son mejores que los de la generación anterior o que los de la evaluación anterior. ¿Por qué? Porque constantemente están haciendo las evaluaciones genéticas. Nosotros, desafortunadamente, hoy por hoy, todavía seguimos buscando semen, en el caso del ganado de carne, de hace 10, 12, 15 o 20 años atrás. ¿Por qué? Porque no se tienen claros unos procesos de evaluación genética que nos permita identificar a hoy cuáles son los animales que son jóvenes y que además son mejores que los abuelos, que los bisabuelos, que los padres y que pueden aportar en forma importante al mejoramiento genético. Eso entonces nos va a permitir hacer ¿qué? La tendencia genética y realmente tener pues claro ese proceso de mejoramiento genético. Ya pues por aparte, ya se pueden hacer modelizaciones y se pueden hacer investigaciones y se pueden hacer consultorías, pero realmente esta es la estructura que debería tener cualquier programa de mejoramiento genético. Miren algunos logros evidentes para que lo tengamos en cuenta, para que tengamos acá un ejemplo cercano de lo que hacen los brasileros. Con el ganado GIR que está pues tan de moda en Colombia para ser utilizado en cruces y tiene pues un respaldo genético importante. Y es, acá pues pongo la imagen de la evaluación genética y genómica de toros para el 2018, pero ya está la del 2019 y la verdad es que la fotico no es tan bonita como esta, entonces simplemente puse acá pues la del 2018, pero ya los que estén interesados, ya está la evaluación genética de toros del 2019 y debe estar por salir ya la del 2020. Miren lo que ocurrió con los brasileros. 1988. Miren los niveles de producción en leche, cercanos o superiores levemente a los 2.000 kilogramos por lactancia. Empezaron ellos a hacer las evaluaciones genéticas y uno diría que en los primeros 1, 2, 3, 4, 5 años realmente no hubo nada de progreso genético o de aumento genético. Miren lo que ocurrió, o sea, en esta época cuentan los profesores de allá con los que nos hemos reunido de tanto en tanto, que les cacaraqueaban a los productores de la información, que les contaban que era una evaluación genética, que les contaban cómo se tenía que plantear y cómo se tenía que trabajar, pero difícilmente les creían. Después de los más o menos 5 o 6 años, cuando acá se empezaron a utilizar, ¿qué? Cuando empezaron a nacer las hijas y empezaron a producir, las hijas no, cuando las hijas de los primeros toros seleccionados acá, 5 años atrás, empezaron a dar leche, empezaron a producir leche, miren lo que pasó con el mejoramiento genético. Empezó en forma constante a tener un aumento y cada vez el aumento es mayor. Cada vez hay mayor producción de leche. Y para el año 2018, en promedio, se tenía que las vacas GIR ya producían más de 4.600 o 4.500 litros de leche por lactancia. Consecuencia de todo lo que hemos venido hablando, de una buena alimentación, de un buen plan sanitario, de un buen plan de manejo, pero soportado fundamentalmente en las evaluaciones genéticas y en el mejoramiento genético, porque la genética o el componente genético es lo único que permanece en el tiempo en un animal. Los factores ambientales pueden ser modificados, el componente genético no. Usted le cambia la alimentación a una vaca y ella aumenta o disminuye la producción de leche si se la mejora o si le empeora la dieta, pero el componente genético sigue siendo el mismo. Ella sigue teniendo el mismo potencial de producir hijas de buena calidad y que deben ser, claro, sometidas a unas buenas condiciones nutricionales y de manejo para que puedan responder, pero el potencial genético lo siguen teniendo. Entonces, miren algunos logros evidentes de lo que ha sido. En Holstein y en las otras razas lecheras la tendencia es más o menos la misma. Cuando nosotros lo hicimos para búfalos, desafortunadamente la tendencia era una cosa horizontal. No la quise traer pues, como para no generar la evidencia, pero no había claridad sobre realmente una tendencia o un aumento claro en esos procesos de mejoramiento. Que haya individuos como individuos muy buenos, sí, y son de destacar, pero como población, desafortunadamente, en Colombia no existe esa evidencia. Entonces también los brasileños, miren lo que ellos estimaron fueron las heredabilidades para diferentes características. Entonces hay características que son más heredables. Miren acá, altura a la grupa es altamente heredable, pero características como la posición de las patas traseras vistas desde atrás son muy poco heredables.
o la angulosidad de los cascos, dicen ellos, que es poco heredable. Entonces hay características que son más heredables que otras. Miren algo particular en el ganado gir, la longitud de las tetas, de los pezones, tiene una heredabilidad del 39%, o sea, es una heredabilidad realmente alta. Resultado de la operación, si ustedes recuerdan, algunos los que son más viejitos y a los jóvenes pues les contamos, hace 30 años los pezones de las ubres en general de las vacas eran unas ubres feas, eran unos pezones desuniformes, grandes, gruesos. Empezaron entonces ellos ¿a qué? A seleccionar toros que transmitieran mejor conformación de ubres. Y hoy por hoy las vacas Gir tienen unas ubres muy aceptables y muy presentables. Lo propio han hecho los argentinos con la parte, miren que los argentinos acá, esta característica es peso final. Miren cómo ellos en los últimos años también han venido aumentando el peso final, pero el peso al nacimiento realmente no lo han aumentado. ¿Por qué? Porque es que el objetivo de ellos no es aumentar el peso al nacimiento. Realmente lo que ellos pretenden aumentar es el peso a los 24 meses. Peso al destete tampoco les interesa. ¿Por qué? Porque es que nadie mata bajo condiciones normales, nadie manda para faenado los animales al perro al destete, pues eso no es uno de los grandes objetivos de ellos. Ellos como rebaño tienen claro es que tienen que aumentar el peso final. Miren acá, esta tendencia es la misma de la que estamos hablando acá, la de peso final. Esta gráfica es esta misma grafiquita de acá, solamente que acá me gusta esta porque acá se evidencia que para peso al nacimiento y que para peso al destete, ellos no se han preocupado ni para aumentarlo ni para disminuirlo, pero sí se han preocupado por mejorar el peso final, así como también área de ojo de lomo y acumulación de grasa subcutánea. Algo importante es la cantidad de animales que ellos evalúan cada año, o sea, cada vez hay mayor cantidad de animales evaluados, que es lo que le va a dar el respaldo a la evaluación genética. No tiene sentido hacer todos los años la evaluación genética con los mismos animales del año pasado, no, realmente es importante hacerla con animales nuevos, con los animales que nacieron el año pasado, con los animales jóvenes. ¿Para qué? Para poder identificar dentro de los animales jóvenes que han ido naciendo, que van naciendo, cuáles son los animales que realmente son más importantes o que pueden contribuir en forma más eficiente a mejorar ese rebaño. Y miremos acá algo importante, que también dentro de cada característica hay animales que son muy superiores, animales que son del promedio y animales que son inferiores. Miren lo que ocurrió con grasa dorsal, también la han venido aumentando, y área de ojo del lomo también la han ido aumentando, que está directamente relacionada con el rendimiento en canal o área de ojo de BIF, que es lo que llaman ellos el solomo redondo. Cada vez tienen animales con solomos redondos más grandes, porque claro, ellos que tienen la cuota Hilton y que pueden exportar a Europa y a Estados Unidos, pues entonces les interesa tener un mayor rendimiento en canal en ese sentido. El éxito entonces de un sistema productivo depende de varios factores y tienen que ir agarraditos todos de la mano. O sea, esto no se puede dejar desligado. No se puede, no es que la alimentación vaya por aparte, que la sanidad vaya por otro lado, que uno arranque para una zona y el otro arranque para otro. Y también tiene que estar ahí vinculada la genética. Y también tiene que ir acompañado esto de ¿qué? Del componente de una muy buena gestión administrativa y económica. Entonces esto es como una simbiosis y una buena relación. Para poder que ese sistema productivo tenga éxito, todo eso tiene que ir de la mano. La alimentación y una buena nutrición, un muy buen plan sanitario, un muy buen plan de manejo, una muy buena gestión administrativa y económica, y pues estamos hablando del componente genético. Nos tenemos que preocupar por identificar cuáles son los animales que son genéticamente superiores para poder que esa simbiosis, que esa relación pueda tener un buen final, ¿cierto? Porque si no se hace si no hay un equilibrio entre todos esos factores y entre todo lo que tiene que haber, pues algo va a fallar ahí. Entonces, la idea es que efectivamente
vayan balanceados. ¿Cuáles son entonces los factores que más afectan un programa de mejoramiento genético? Y acá me voy a detener en cada uno de esos 4 factores. O sea, el progreso genético o el mejoramiento genético es directamente proporcional a 3 factores. El primero es la precisión y la exactitud de la selección. O sea, que realmente los individuos que estamos seleccionando como candidatos para reproducción es que efectivamente sí sean ellos y que no nos estemos equivocando, que no estamos seleccionando un individuo más pesado, pero que sea más pesado no porque tenga un mayor mérito genético, sino porque tenga, porque haya sido sometido a unas mejores condiciones nutricionales. Me explico del siguiente modo, el ejemplo pues clásico del ternerito que la mamá no fue ordeñada y se tomó toda la leche y la mamá le daba de mamar diariamente 3 litros de leche y él se la tomaba toda. Entonces se destetó de 220 kilos. Un ternero interesante. Y está el otro ternerito cuya madre producía 5 litros de leche, pero que la ordeñaban y solamente le daban 1 litrico de leche al ternero. Y se destetó de 130 kilos. Cuando nosotros vamos y vemos esos 2 terneros al momento del destete, uno de 220 y el otro de 120 kilos, es innegable que el de 220 tiene mayor potencial para ser seleccionado como reproductor. Así el otro sea hijo y contenga la información genética favorable. ¿Por qué? Porque fueron sometidos a planes de manejo y a planes nutricionales diferentes. Entonces, a los ojos de cualquiera, y cualquiera se equivocaría, me incluyo ahí, nos equivocaríamos seleccionando un individuo como posible reproductor bajo esas condiciones. Entonces, necesitamos que esa selección sí sea correcta y sí sea adecuada. Ahora bien, el otro factor es la intensidad de selección, o sea, es de todo el rebaño, de esa campana de Gauss que veíamos ahorita, ¿cuántos vamos a dar como reproductores? Porque si los dejamos a todos, si dejamos el 100% como reproductores, si el 100% de lo que nace lo utilizamos como reproductores, no estamos haciendo absolutamente nada de intensidad de selección. Entonces vamos a seguir en las mismas. Entonces necesitamos hacer mayor intensidad de selección. Voy a poner un ejemplo. En las ganaderías donde crían ganado puro, de cualquier raza, de ninguna en particular, sino de cualquier raza. Nacen 100, ocurren 100 partos al año, voy a poner cualquier valor, 100 machos, a todos les sacan el registro y a todos los venden como futuros reproductores. Hago la siguiente pregunta. ¿Los 100 terneros tienen el mérito suficiente para ser reproductores? ¿O será que hay terneros, unos que son muy buenos, otros que son del promedio y otros que de pronto no son tan buenos? Porque la realidad es que en todas las ganaderías, para poder que haya animales superiores, tienen que haber animales inferiores y hay unos animales del promedio. Es imposible aritméticamente y estadísticamente que todos los animales sean buenos. Porque para poder que sean buenos, tienen que haber animales malos. Entonces, en las ganaderías donde crían ganado puro, de cualquier raza, de ninguna raza en particular, de todas en general, nacen los individuos, nacen los machos, le sacan el registro y todos los venden como reproductores. Entonces, ¿sí se está haciendo ahí realmente intensidad de selección? Yo creería que no. Distinto a lo que ocurre con otras razas como el Holstein en Estados Unidos o en estas razas especializadas en producción de leche, donde cada año para cada evaluación genética entran 800 o 1000 terneros a prueba, y de esos 800 o 1000 terneros a prueba, solamente entre 5 y 10 terneros son seleccionados como reproductores, que son a los que les van a congelar el semen. Ah, claro, entonces sí están haciendo intensidad de selección. ¿Por qué? Porque los otros 980 o los otros 990 los convierten en carne. O sea que hay presión de selección, si hay intensidad de selección. Y lo otro, pues es que necesitamos que exista variación genética. Si no existe variación genética, si todos son igualiticos, no podemos seleccionar de ninguno de los dos extremos. Además, el mejoramiento genético es inversamente proporcional a un factor, y es al intervalo generacional. Y ahí también llamo la atención porque en Colombia, desafortunadamente, el intervalo generacional es muy largo
o es muy amplio, porque reproductivamente no somos muy eficientes. Entonces la edad del primer parto de una novilla es a los 40 meses. Y luego los intervalos entre partos es de cada 600 días o cada 540 días. No son datos míos, son datos de Fedegan. Entonces, tenemos unos periodos de tiempo muy amplios entre una generación y la otra. ¿Por qué en cerdos y en pollos hacen un proceso de mejoramiento genético tan rápido? Porque el intervalo generacional es muy cortico. Porque es que nace una cerda y a los 12 meses ya está teniendo el primer parto. Y además tiene 14 o 16 lechones, o sea que puede haber mucha intensidad de selección. Y cada 4, cada 5 meses está pariendo nuevamente esa cerda. Entonces, tiene unos intervalos entre partos muy cortos. En ganadería, desafortunadamente, los intervalos generacionales son muy amplios. Entonces, la ganancia genética por año va a ser muy corta. Entonces, empieza uno a tener un dilema. O hago selección o hago cruzamientos. Ahora que está pues tan de moda toda la parte de obtención de animales F1 para producir leche en el trópico que se comportan muy bien desde el punto de vista productivo y reproductivo, o hago selección. Se encuentra uno con ese dilema. Entonces hay ganaderías que se dedican a hacer la parte de selección dentro de su rebaño, tratando de mantener ese grupo o esa línea genética o ese grupo racial más o menos estable. Pero también hay quienes se dedican a hacer la parte de cruzamientos, que también es válido, pero en la parte de cruzamientos hay que hacer una salvedad. Las F1 que son excepcionalmente buenas por un factor que se conoce como heterosis o vigor híbrido, realmente ellas por sí mismas y por su misma condición de ser animales cruzados, no tienen la capacidad de transmitir a su progenie lo buenas que ellas son. Entonces realmente, más que un programa ahí de mejoramiento genético, es un programa de cruzamientos, que necesitamos es hacer el mejoramiento genético sobre las razas puras realmente. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso para hacer esa salvedad. ¿Por qué es importante entonces hacer las evaluaciones genéticas? Miren acá 3 animales y vamos a tratar de entender esta gráfica en forma clara. Acá tengo la media, es de 250 kilogramos. Miren este animal, este es el fenotipo, el valor fenotípico, o sea, él está, genéticamente es más 15 kilogramos y el ambiente que es favorable le da 35 kilogramos, o sea que este es un animal que es más 50. El segundo caso es un animal que está en menos 25, ¿por qué? Porque genéticamente él no es tan bueno, es menos 5 y el ambiente es desfavorable, o sea que tampoco le favoreció una buena expresión, o sea que es menos 20 kilogramos. En total él es menos 25. Pero mire lo que ocurre con este animal. Este es un animal que es genéticamente más 15 kilogramos, pero el ambiente es menos 40. O sea que el ambiente lo afectó muchísimo. Entonces el fenotípicamente va a estar por debajo de la media. Va a estar en 40 menos 15, eso da menos 25. O sea que estos dos se comportarían igualiticos. O sea, aparentemente igual de malos. Pero realmente este tercer ternero es igual de bueno desde el punto de vista genético que el primero. Si la media es de 250 y le restamos 25, él quedó en 225. Y este otro quedó en 250. La diferencia es de 25 kilos. Este tercer ternero, no tiene ninguna posibilidad de ser seleccionado cuando se compara con el primero. Así genéticamente sean iguales. ¿Qué fue lo que ocurrió con este ternero? Que el ambiente no lo favoreció. Perdón, este es más 300, el primero es más 300. Porque la media es 250, más 15, más 35 es más 300. Este tercer ternero no tiene, el valor fenotípico es más 225, no tiene ninguna posibilidad al ser comparado con el primero. Desde ahí la importancia de hacer las evaluaciones genéticas para poder identificar esto, para poder identificar los animales que son superiores, los animales que son del promedio y los animales que son inferiores, y ya decidir cuáles efectivamente se van a utilizar
como padres de la siguiente generación. Y en cada generación, esto es un trabajo que tiene que ser sistemático para que en cada generación haya un cambio de la media. Entonces arrancamos con una población inicial, se hace un proceso de selección, la media se ha movido hacia la derecha y lo que queremos es aumentar esa característica, y esto tiene que ser sistemático. En cada generación hay que hacerlo, porque si no es sistemático, entonces no, lo que usted da un paso para adelante y a la siguiente generación da un paso para atrás, se quedó en las mismas. Mire un caso particular de una bufalera que yo asesoro. Esta es la media, con datos reales. Yo le pedí permiso hoy al ganadero para solicitar, para utilizar los datos. 1025 kilogramos, esta es la media. Pero dentro de esa bufalera hay animales que son muy superiores, cercanos a los 2.000, 2.200 litros de leche, pero también tiene animales de 400 y 500 litros de leche por lactancia. ¿Cuál es la clave? ¿Qué estamos haciendo allá? Estamos utilizando estos animales como reproductores para seleccionar los machos reproductores. Estas hembras tenemos un límite acá para definir cuál es el límite inferior para ser utilizadas como hembras reproductoras y cuáles se deben descartar para poder ir mejorando el promedio. Lo propio ocurre acá entonces después de que uno hace la evaluación genética, hay algo que es importante y lo quiero resaltar, y es que no necesariamente los mejores acá fenotípicamente van a ser los mejores acá genéticamente. Por el ejemplo que estábamos viendo acá, el mismo ejemplo que tenemos ahorita, pueden haber animales que genéticamente sean muy buenos, pero que fenotípicamente no lo estén expresando. Yo voy a dar un dato. La mejor búfala en la última evaluación genética que se hizo fue una búfala que produjo en su mejor lactancia 1.500 litros de leche. Pero habían búfalas de 2.000 y de 2.300 litros de leche. Sin embargo, una búfala de 1.500 litros de leche por lactancia fue mejor que las otras. ¿Por qué? Porque fue capaz de producir 1.500 litros de leche donde la media, donde el promedio, había unas condiciones ambientales que eran poco favorables. Entonces, quiere decir que ella, en unas condiciones ambientales muy malas, era capaz de producir muy buena cantidad de leche. Y claro, otras que producían 2.000 o 2.200 litros de leche posiblemente lo hacían, pero ¿era por qué? Porque las favorecían las condiciones ambientales. Lo mismo, en otra empresa que también asesoramos, ocurre lo mismo para la parte de peso a los 18 meses, donde miren acá la diferencia esperada de progenie. Hay animales machos que son más 32 kilogramos, pero también hay machos que son menos 25 kilogramos. Si hacemos esta diferencia, creo que son algo así como 57 kilogramos como valor absoluto en los dos valores. Entonces, miren los dos extremos. El riesgo de pronto seleccionar un animal en forma equivocada o la fortuna de seleccionar un animal que esté acá muy a la derecha como padre de la siguiente generación. ¿Qué necesitamos para iniciar un programa de mejoramiento genético? 2 o 3 cositas. La primera, esto tiene que ser un asunto gerencial. Tiene que haber definición clara desde la cabeza de la empresa, porque si no, eso no tiene ni pies ni cabeza, ni cabeza ni cola, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque no hay una continuidad. Se necesita tener información genealógica, lo que les decía ahorita, animal, padre, madre, esa información tiene que ser clara y precisa. Miren lo que ocurrió acá y estoy revisando un trabajo en estos días de una finca cualquiera. Miren un búfalo que es famoso, Cusco, ¿cierto? Que se ha utilizado acá en Colombia. Entonces, uno de los trabajos que hay que hacer es que ese animal tenga una correcta identificación, porque miren en la finca todos los nombres que tenían. Cuando el computador va a leer este animal, cada uno de estos animales es un individuo diferente. ¿Por qué? Porque el computador no sabe que es que acá le pusieron Cusco, acá no le pusieron el 3151, acá lo pusieron incompleto, por acá le pusieron otro espacio, miren, por acá le faltó el número inicial, por acá le pusieron un slash, por acá le pusieron otro dato. Entonces, hay que empezar a hacer que esa información genealógica sea clara y precisa, y eso depende de cómo se ingresa la información al sistema, o al software ganadero, o al Taurus, o a Interger, o a Inter3, o a Excel. Información productiva constante. Hay que ser rigurosos con eso, con la toma de los datos. Se tiene que hacer el análisis de la información en forma objetiva y pues y eso se hace a través de software especializados y de personas pues, que estén capacitadas para hacerlo. Algunos comentarios finales.
uno tiene que tener claro realmente para dónde va, y independiente de para dónde vaya, pues puede llegar allá por diferentes medios. Pues puse ese ejemplo que uno puede llegar allá o en lancha, o en helicóptero, o en canoita de madera. En helicóptero, pues, eso es una isla en una ciénaga en Colombia. Entonces, el helicóptero sería buenísimo. Es más rápido, es más eficiente y es más cómodo. Y llegas más rápido. Entonces, hay diferentes estrategias para llegar. Pero también puedes llegar allá, te vaya a demorar un poquito más remando. Entonces, lo primero es que hay que definir es para dónde vamos. Y después de que se define para dónde vamos, entonces tenemos que tener claro es cómo se va a hacer. Entonces, hay que aplicar los conceptos teóricos a los diferentes modelos y analizar las diferentes posibilidades y definir las estrategias para poder realizar esos procesos de selección adecuados. Uno no se puede dejar deslumbrar por el fenotipo. Si bien el fenotipo es interesante y uno puede ver una vaca, un búfalo, un toro, una cabra, una oveja, aparentemente muy bonita desde el punto de vista fenotípico, hay que hacer un tipo de análisis más claro y más precisa de la información para ver si lo que yo estoy viendo ahí realmente sí es. Ahora bien, hay casos en los que las personas inician una relación, por decirlo de algún modo, con algún animal y rápido se dan cuenta que realmente no estaba cumpliendo con sus expectativas, entonces toma la decisión y cambia de reproductor rápido. El problema es cuando se queda con ese reproductor por mucho tiempo y a la vuelta de 5 años o de 8 años estás lleno de animales que realmente no son tan buenos. En lugar de haber hecho un proceso de mejoramiento genético, hiciste un proceso de desmejoramiento. Es claro que sin la información no se sabe qué es lo que se va a hacer. Y lo que les decía ahorita es que la biotecnología realmente no es mejoramiento genético, es más una estrategia y es una herramienta que se puede implementar y que tienen que ir nuevamente de la mano. Procesos de evaluación genética con biotecnologías reproductivas para poder saber cuáles son los mejores animales y con la biotecnología reproducirlos de forma eficiente y hacer ahí una buena simbiosis. Yo ya voy terminando porque me dijeron que la charla era de 1 hora máximo. Ya llevamos 1 hora acá cacaraqueando. Muchísimas gracias por creer en el campo, por creer en los animales. El futuro depende de nosotros, no depende de nadie más. Puede que hayan otros involucrados, pero cada quien es dueño de su sistema productivo. Entonces me parece que es interesante que se tomen decisiones con respecto a si se va a continuar con esos procesos de mejoramiento genético o si se va a iniciar un proceso de mejoramiento genético. Hay que iniciarlo en forma clara y en forma precisa para no ir a cometer errores. Muchas veces los errores son costosos y bueno, a veces le cuesta a uno rectificarse, pero si uno va metiéndolas de caminar en un proceso de mejoramiento genético, hay que tratar de hacerlos ajustes lo más rápido posible para poder retomar el camino. En nombre de la Universidad CES y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, esto era lo que yo tenía para contarles. En la primera diapositiva estaba mi correo electrónico por si tienen alguna duda o si necesitan alguna asesoría o algún acompañamiento particular. Mi correo electrónico es dagudelo@ces.edu.co. Quedo atento entonces, Carolina y Juan, por si hay comentarios o por si hay dudas dentro de los asistentes. Ustedes me dirán cómo procedemos. Bueno, Divier, muchísimas gracias por tan importante e interesante capacitación. Te cuento que alcanzamos un público mayor a 700 personas. Estuvieron conectadas con nosotros en esta capacitación. Definitivamente es un tema que llama mucho la atención. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera darle saludos a todas las personas que están conectadas con nosotros. Puedo decirte que hay un representante de cada departamento. Qué bueno, muchas gracias. Nuestros comités ganaderos también conectados, la comunidad virtual ganadera que estamos conformando en Colombia. Mil gracias por estar con nosotros. Esto lo hacemos siempre pensando en el mejoramiento de la ganadería en Colombia. Por eso traemos los mejores especialistas y las charlas. Quiero enviarle un saludo a
nuestros participantes internacionales. Hoy tuvimos desde Honduras, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, Panamá, Ecuador, y a los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia, que son nuestros espectadores más fieles. También desde Tocaima, Cundinamarca, a Nelly y a Olga Bonilla, ganaderas de este municipio, que nos saludan y siempre están muy pendientes de nosotros. Hay una persona que nos dice, que me gustó, Adriana Alarcón, te dice: qué buena conferencia, mantener más de 700 personas en vivo no es fácil. Felicitaciones, Didier. Muchas gracias, Carolina, muy formal, es con mucho gusto. Bueno, entonces vamos con nuestra ronda de preguntas. David Vargas nos pregunta: ¿el rendimiento a los 24 meses de un ternero no es influenciado por la ganancia de peso adquirida hasta el destete? Los estudios que hay dan cuenta que ese efecto materno, según Karin Meyer, una profesora de Brasil, tiene efectos más o menos hasta los 540 días en forma significativa. Realmente porque arrastra ese efecto materno y sí puede tener algo de influencia, pero realmente ya después de los 18, de los 24 meses, a no ser que el ternero haya sido sometido a unas condiciones muy paupérrimas durante la lactancia, ya el animal casi que va teniendo vida propia, pues es muy independiente. Ya el efecto, la heredabilidad, de hecho, a los 24 meses es una característica que es muy heredable, o sea, que depende más desde el componente genético que el efecto materno que pueda tener. De hecho, uno de las evaluaciones genéticas, el efecto materno lo incluye más o menos hasta los 18 meses. A los 24 meses ya uno no incluye el efecto materno para las evaluaciones genéticas, porque ya el efecto materno es muy bajo. Perfecto. Nos pregunta, ay, un segundito que se me perdieron. Ya, listo. Nos pregunta Mario Santiaguero: para el ganado de carne, ¿qué características son más heredables? Bueno, en ganado de carne, pensando ya como producto final, los trabajos que yo he realizado es que el peso a los 18 y peso a los 24 meses ya presentan una heredabilidad superior al 30, al 35%. El peso al destete tiene una influencia importante por el factor materno, puede llegar a ser del 25%, pero ahí dentro de ese 25% de heredabilidad, hay por ahí un 12 o un 15% del efecto materno que acompaña a ese animal. Nos pregunta David: teniendo en cuenta que más del 90% de las pequeñas empresas ganaderas o fincas son de pequeños productores, ¿cómo pueden hacer pequeños pinos en mejoramiento genético y selección para nuestro gato y nuestra empresa? ¿Cómo serían esos primeros pasos? David, muchas gracias. Es muy importante. El hecho de que se sea pequeño no quiere decir que no se pueda hacer un programa de mejoramiento genético medianamente organizado, porque si se pudieran agremiar como comunidad, una vereda, una zona para tratar de buscar un reproductor, unos reproductores que fueran interesantes, sería muy bueno. Pero también cuando se es pequeño, pues se pueden hacer pequeños procesos de selección. Lógicamente va a ser más lento porque hay menos de dónde escoger. Vos no le puedes decir a un ganadero que tiene 5 o 10 vacas que descarte 4 porque lo quebras inmediatamente, pero sí se pueden hacer pequeños procesos de selección. Sería de empezar a tomar datos, pero también muchas veces esos pequeños ganaderos desafortunadamente son los que menos información tienen. Venga, yo le pregunto, por decir cualquier nombre, don Omar, ¿usted tiene claro para dónde va? ¿O tiene claro esa hembra qué es lo que usted quiere con ella? No, señor, no sé. ¿Y sabe quién es el papá, quién es la mamá? No, nunca la conocí porque la compré en la feria y no se le hizo ningún tipo de rastreo. Entonces, fundamental, tener la información y hacer seguimiento de esa información. Incluso muchas veces cuando las empresas son grandes también se pierde la información porque compran un reproductor y le cambian de nombre, le cambian de numeración y entonces se pierde parte de ese potencial de la evaluación que se pueda realizar. Perfecto. Alejandra, estudiante de zootecnia de la Universidad Francisco Paula de Santander, un saludo. Tenemos muchos estudiantes que siempre nos acompañan. Nos pregunta Miguel Carlo
María, tengo 5 vacas hijas del mismo toro. Una produce 7 litros de leche, otra 5 litros y las otras 3 producen solo 3. ¿A qué se debe la diferencia si son hijas del mismo toro? Son hijas del mismo toro, pero son hijas de diferente mamá. Entonces, el toro les transmitió a ellas determinado potencial, bueno o malo, ¿cierto? Puede que el toro sea el malo. Pues qué pena con el don Luis, creo que fue el que preguntó, y que las mamás hayan sido las buenas. Hubo un caso particular en una ganadería que yo asesoro, donde me decían, Divier, es que un toro salió negativo para producción de leche particularmente. Ya no, Divier, es que todas las hijas de ese toro son muy buenas, no puede ser negativo. Nos pusimos a buscar, a escarbar por allá, y resulta que sí, las hijas del toro eran muy buenas, pero era porque a ese toro lo habían apareado con las mejores vacas de la finca. Entonces, claro, las hijas eran muy buenas, pero no por el toro, sino por las mamás. Entonces, el hecho de que las hijas sean diferentes y que unas produzcan 7, otras 5 y otras 3, también se tiene que tener en cuenta que es que cada individuo depende en un 50% del toro y en otro 50% de las madres. Esa puede ser una de las posibles causas. Javier Pertús nos pregunta, ¿las vacas a medida que paren disminuyen la cantidad de leche? Las vacas tienen, como toda la vida, tienen una curva productiva. En el primer parto tienen un nivel de producción, en el segundo normalmente aumenta, en el tercero aumenta, en el cuarto también aumenta. Dependiendo ya de la raza, puede que en el quinto, sexto, séptimo parto la curva empiece a descender. El potencial genético de ella para las crías sigue siendo el mismo, pero ya el potencial productivo de ella, que ya está en su senitud, que ya está viejita, ya no es el mismo como cuando estaba en la flor de la vida. Entonces, la producción de una vaca de 8 o 9 partos posiblemente es similar a la producción que ella tuvo en el primer parto, porque ya va haciendo la curva, ya va de salida, ya va de caída, ¿cierto? La flor de la vida de una vaca está más o menos entre el cuarto y sexto parto, en el cuarto y séptimo parto en ganadería de carne, en ganadería de leche entre el tercero y quinto parto aproximadamente. Pero sí, claro, la curva va disminuyendo en el tiempo. Rubén Díaz, desde Mocoa, Putumayo, nos pregunta, ¿qué es preferible, realizar inseminación artificial o adquirir las terneras de raza para mejorar la genética en el hato? Raúl, las dos alternativas son válidas. Si uno tiene una base genética interesante, unos vientres interesantes, perfectamente puedes hacer la inversión en el semen y vas a mejorar, ¿cierto? Y vas a ver el resultado. Ahora bien, el semen más costoso no necesariamente es el que mejor se te va a adaptar a tus condiciones. Pueden haber semen de unos precios medios, promedios, que te pueden contribuir muchísimo a mejorar ese rebaño. Y esa línea es más económica. Ya si vos vas a comprar terneras de cría de otra cría, puede que te salga pues más costoso, puede que vas a la fija, y lo otro es dónde las vas a comprar, porque si vas y las compras, y es el error que muchas veces cometen los ganaderos, sobre todo los pequeños productores, que van y compran sus animalitos, 4, 5, 10 animalitos, en un super sistema de producción animal donde tienen en Playa Alta, como dice un ganadero, están en Playa Alta. Y si usted esos animales se los va a llevar para Playa Baja o para Playa Media, no te van a producir lo que estaban produciendo allá en Playa Alta. Entonces, a veces es mejor trabajar con animales que estén adaptados a las condiciones ambientales, pero si quiere hacer el proceso interesante, es más bonito el proceso de criarlas y de hacer todo el proceso con ellas, que ya simplemente puedes ir a comprarlas, que puede llegar a ser pues más costoso. Alberto Carlos Pérez nos pregunta, además de la selección lineal, ¿qué otra herramienta hay o nos puedes recomendar? Aparte de la evaluación lineal, que es fenotípica, realmente está la evaluación genética como tal, es tener todos los datos productivos y reproductivos, fechas de parto, producciones, pesos al destete. Eso se mete y se trabaja en unos programas especializados en MTF, en Bomba, en Blue F90, ¿cierto? Hay diferentes programas y uno hace las evaluaciones genéticas. La evaluación lineal es una herramienta eventualmente interesante, pero que va a depender mucho de la condición corporal del animal y de la época que se haga y de la edad del animal. Nos están preguntando, Divier, por bibliografía o documentación. Por ejemplo, Ricardo nos dice cómo puede acceder a las evaluaciones genéticas del 2020 de la raza Gir y Juserat.
Ah, bueno, esas evaluaciones están libres en internet. Incluso si quiere Ricardo que tome mi correo electrónico, yo se las puedo compartir, que yo ya las descargué. Yo las tengo, si no, no las puede buscar por libre en internet. Están, las más completas son las de Brasil, que están en la página del Embrapa de Brasil, que es la empresa brasilera de pesquisas agropecuarias. Ahí están las evaluaciones genéticas con todo el sumario de los toros que ellos trabajan. Están libres en internet. José Luis Tamayo nos pregunta, ¿las vacas que usted dice que van de salida o van alcanzando el pico de producción de leche, siguen transmitiendo igual genética a esas hijas en esa curva? Claro, yo les decía ahorita, o sea, el hecho de que ella produzca baja leche, poca leche, no ha cambiado su información genética como tal. Son vacas que, si uno quisiera una vaca, una ancianita, si es la mejor de las vacas, uno le podría hacer perfectamente un lavado de punción folicular ovárica para obtener muchos ovocitos de ella y utilizarla. ¿Por qué? Porque ella tiene todo el potencial genético de transmitir. Nos pregunta Abraham Sánchez, ¿cómo hacer para comprar las mejores reproductores sin sentirse engañado? Esa es una muy buena pregunta y me la hacen con cierta frecuencia. Ahora, realmente ahí la información es importante. Lo primero es que que donde vas a ir a comprar posiblemente reproductores, preguntes por los valores genéticos de esos animales si los tienen o si no los tienen. Si ellos los tienen, inmediatamente, de forma muy orgullosa, te van a mostrar, este es el toro, este es el top, este es positivo, este es más tanto. Si no los tienen, pues no los tienen, te van a mostrar producciones de las mamás, producciones de las contemporáneas, de las hermanas, y ya eso es una información subjetiva, por lo que ocurre lo que yo les decía ahorita, miren, una búfala de 1.500 litros de leche en su mejor lactancia fue mejor que búfalas de 2.000 o de 2.200 litros de leche. ¿Por qué? Porque de eso nos dimos cuenta pues en la parte de la evaluación genética como tal. Eso permite hacer eso permite la evaluación genética. Pero ya hay muchas ganaderías en el país. De hecho, Asocebú hace las evaluaciones genéticas. La gente de Asocebú con Guira hace las evaluaciones genéticas. La gente de Cimental hace evaluaciones genéticas. Los bufalistas hacen evaluaciones genéticas. La gente de Normando hace evaluaciones genéticas. Los de Jersey hacen evaluaciones genéticas. No todo el mundo pues tiene la información, pero sí, ya hay un grueso en la población de ganaderos que son conscientes de la importancia de estos trabajos. Los norteamericanos empezaron a hacer esto hace 50, 60 años y ese es el camino. Nosotros apenas, los brasileños empezaron hace 30 años. Hola. Divier, ¿nos escuchas? Creo que perdimos conexión con Divier. Divier. Bueno, perdimos conexión con Divier, pero estamos ya cerrando nuestra conferencia del día de hoy. Quiero agradecerles a todos los participantes por conectarse con nosotros y agradecer todos los mensajes que nos han enviado para la federación y por traer estas capacitaciones. Lo venimos haciendo más de 2 meses para atrás y la idea es continuar contando con la participación y que ustedes sigan capacitándose en temas técnicos ganaderos. Les recordamos que las capacitaciones virtuales quedan directamente publicadas en el perfil de Facebook de Fedegan e igualmente las subimos a nuestro canal de YouTube. Agradecemos, esperamos continúen con nosotros. Mañana tendremos en alianza con Tevegan la capacitación y el jueves hablaremos sobre los sistemas silvopastoriles. Mil gracias a todos ustedes. Esperamos a ver si Divier alcanzó a... No, se nos fue. Lastimosamente perdimos conexión con él, pero en la presentación, igual en los datos adjuntos del canal de YouTube, colocaremos toda la información de Divier para los que quieran contactarlo, para los que quieran ahondar más en este tema. Gracias a todos los estudiantes de medicina veterinaria por estar con nosotros, participando. Carolina, ya estoy por acá nuevamente. Hola, ya te estaba Se me despidiendo. cayó la señal. Qué pena con ustedes. No te preocupes, estaba
pues ya redondeando la capacitación, agradeciéndote por tan importante charla y también a nuestros participantes que día tras día valoran más esto que hacemos con mucho esfuerzo y conseguimos a las mejores personas para que estén con nosotros en nuestras citas de cada semana para las charlas virtuales en temas ganaderos. Divier, muchísimas gracias. No, Carolina, con mucho gusto, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los asistentes y a los que participaron en la charla. Seguramente quedan cosas por decir, es un tema que es apasionante. Autorizadísima, Carolina, para que compartas mis datos de correo electrónico y de teléfono celular con las personas que a bien lo consideren. Y bueno, estamos siempre prestos desde la Universidad CESA a participar en este tipo de actividad y en este tipo de eventos. Claro que sí. En el transcurso de la semana estaremos publicando la capacitación en el canal de YouTube y ahí van a encontrar todos tus datos para las personas que quieran ahondar o preguntarte directamente sobre el tema fuerte tuyo que es el mejoramiento genético. Mil gracias. He visto mensajes de Guajira, desde Boyacá, desde Santander, San Vicente del Caguán. Mil gracias. Sí, Reinaldo, el video queda guardado y a todos, mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Divier. Cordial saludo para todos, un abrazo, Carolina, muchas gracias. Hasta luego.